Un cristiano de... Son una bendición y me da mucho gusto verles aquí el domingo en nuestra reunión. Por las personas que nos están visitando también por primera vez o segunda vez o tercera vez, también les damos esa cordial bienvenida. Bueno, en esta mañana he invitado al pastor Eric Meléndez para que nos comparta la palabra de Dios y nos ministre. Y quiero decir dos cosas. Primero, puedes pasar, hermano. Primero, que a Eric lo conozco tal vez desde los 11, 12 años, 13, por ahí. Yo era pastor de la Iglesia Bautista Miramonte y ahí llegó Eric con su familia y nos conocemos desde ese entonces, o sea que fui su pastor. Entonces tienes que portarte bien, hermano. Bueno. Y también quiero decirles, la segunda cosa es que, ¿se acuerdan de la iglesia Hebrón? ¿Sí? Con los que hicimos la sinergia, y la iglesia La Gracia, que el hermano es el pastor. Pues después, me imagino, de haber orado, platicado, conversado entre todos, ellos decidieron fusionarse, o sea, unirse. Entonces ya no es una iglesia por acá, otra por allá, sino una sola, pero han cambiado de nombre, y el nombre que ahora tienen es Conexión Vida, ¿verdad? Conexión Vida, y el hermano ha quedado como pastor general. Está el hermano Juan también, que es pastor, pero el hermano viaja mucho y forma parte de ese cuerpo pastoral que ahora tienen. ¿Tienen cuántos pastores ahorita? 5, incluyéndote a ti. Sí, incluyéndome a mí, sí. Así que gracias, hermano, te damos la bienvenida también. Muchas que gracias. Dios te use. Gracias, Paco, Y por que nos supuesto. ministre. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Por supuesto, buenos días. Buenos días, hermanos. Sí, a mi hermano Paco, pues en efecto tenemos muchísimos años de conocernos. Y no solamente fue mi pastor, sino que también mi maestro. Por si usted no sabía, él es un extraordinario músico, ¿verdad? Y aunque yo ya sabía un poquito de guitarra cuando llegué a la iglesia en esos años, pero varios hermanos nos pegamos a Paco. Yo quiero aprender, yo quiero tocar así. Y quiero decirle, yo tengo el honor, Paco, por si, no sé si ya te lo había dicho, pero que quizás soy el único, mi esposa lo sabe, que conozco tu música y la toco igualita a ti. Quizás ni tú te acuerdas, ¿verdad? De la música. Él es un compositor extraordinario y conozco toda su música, la tengo, la toco, la conozco. Y pasamos buen tiempo, aún le hemos enseñado en la iglesia. Yo no sé si lo saben ustedes y le estoy sacando todos los trapitos al sol, hermano Paco, pero él tiene muy bonita música, y agradezco, ¿verdad?, que nos hayan invitado. Mi esposa me acompaña, mi amada esposa desde hace 37 años, ¿verdad?, está conmigo, y es lo que más agradezco al Señor, que ha estado conmigo durante todos estos años, al lado mío, en las buenas y en las no tan buenas, pero ahí estamos, ya solitos, porque nuestros 3 hijos, pues, ok, me están recomendando quitar. Gracias, hermano, que es la costumbre, que usted sabe, pues tenemos que estar así, ¿verdad? Ya solitos con mi esposa, otra vez, nuestros 3 hijos, ya 2 de ellos se casaron. Ya vivimos solitos, ¿verdad? Ya estamos solitos. Pero qué bendición dormir otra vez solitos, ¿verdad? Porque siempre se llegaban a meter a la cama y, bueno, usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Así es que agradezco esta excelente, buenísima, emocionante oportunidad. Así como iglesia estamos en un momento diferente. Tenemos apenas un mes y un domingo, un mes, 15 días de estar integrados, ¿verdad? Es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya casi 3 años, y Dios puso en el corazón y Él manejó todas las circunstancias, y ahora sí estamos como una sola iglesia, Conexión Vida SB, ¿verdad? Ponemos el SB porque hay Conexión Vida México, ¿verdad? Entonces la nuestra es SB para que así se nos pueda buscar en las redes.
Pero ha sido un bonito trabajo hasta el momento, en un tiempo donde las iglesias se separan, se dividen, se desintegran, pues a nosotros nos ha permitido tener este tiempo de integración. Y sí, habemos 2 pastores a tiempo completo y 3 más que están con la función de pastor, aunque reconocidos como tales, ¿verdad? Pero estamos trabajando con ánimo y pues anhelando personas como ustedes que ya nos conocemos. Le decía a Luis, él ha tocado con nosotros, o a las señoritas que cantaban con nosotros, si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, no tenía el gusto de conocerte, pero ya oí cómo cantas también, ¿verdad? Y le digo a Luis, un bajista, ¿verdad? ¿Cómo sería? Qué bonito. Y me dice, yo no toco el bajo. ¿Cómo no? Si lo toca también, si lo hemos visto también tocar. Cuando tuvimos el momento de sinergia. Y esperamos que se nos vuelva a repetir, porque ha sido una bendición que no se nos ha olvidado estar con ustedes, hermanos, y de verdad, considérenos sus hermanos y nosotros les consideramos. Traigo saludos de toda la iglesia Conexión Vida, y quien quita pues que algún día podamos otra vez llevar a cabo algo de manera conjunta, ¿verdad? ¿Hay equipo de fútbol aquí? No. ¿De básquetbol? ¿Tampoco? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Es que andamos buscando una iglesia que nos gane en fútbol y en básquetbol y no encontramos. ¿Hay corredores aquí? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, Luis y Natasha, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí nos ganan en todas. ¿Y no hay campeonatos de quién come más? ¿Sí? ¿Hay algún campeón? ¿O todos? Bueno, entonces ya ahí sí no competimos. Bien, hermanos, algunos versículos yo se los traigo en esta mañana aquí, que se van a proyectar, y otros yo les voy a pedir que intencionalmente usted y yo lo busquemos. Quiero decirle que esta es una serie que el Señor puso en mi corazón desde hace algunos domingos atrás, compartir con nuestra iglesia, a la cual Dios me puso en el corazón llamarle Sígueme. Y estuve estudiando acerca de la vida de Leví. ¿Alguien sabe quién es Leví en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, verdad? Quiero ver si está el título. ¿Está encendido? Todavía no está encendido. Hoy sí. Vamos a ver, ahí está. Es que quisiera que estuviera el título. Ahí está. No sé por qué se quita el título, pero bueno, está bien. Luego vamos a ver. ¿Alguien sabe de Leví? ¿Quién era Leví en el Nuevo Testamento? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Quién era Leví? Leví. De hecho, otro nombre, porque es el mismo, ¿verdad? Es Mateo, ¿verdad? Ahí sí, sí, ¿verdad? Ok, la cosa cambia, ¿verdad? Sí, en efecto, es Mateo, es el mismo. Era un recolector de impuestos, ¿verdad? Y una de las cosas que más me impresiona en la vida de Leví, hermanos, es que fíjese que al estudiar directamente la vida de él, cuando Jesús estaba él sentado en el banco de los tributos y Jesús viene y le dice, sígueme. ¿Se acuerda usted que así le decía? Sígueme. Y dice la Biblia que sin pensarlo tanto, Leví se levantó y lo siguió. Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿cómo es que pudo haber tomado esa decisión tan así, tan de repente, que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue, ¿verdad? Y fíjese que todavía más impresionante que eso es que unos meses después, y son de las cosas que yo no le encuentro respuesta en la Biblia, créame que nosotros los pastores muchas veces también, y Paco no me dejará mentir, hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos, wow, ¿y esto cómo habrá sido? Pues la que le voy a decir es una de ellas. Porque fíjese que cuando Jesús le dijo a Leví, sígueme, pasaron probablemente según mis cálculos, de 4 a 6 meses. Y Jesús forma y llama a sus 12 discípulos. Y entre los 12 está Leví, está Mateo. Ahora, Leví era, si usted sabe acerca de los recolectores de impuestos de ese tiempo, era de las personas más despreciadas que había en esa sociedad. Hay una gran historia al respecto, pero era una de las personas más despreciadas que había en esa sociedad. La gente lo odiaba porque era de esos cobradores. Si lo pudiéramos comparar,
lo digo con el cuidado y el temor que se requiere, si lo pudiéramos comparar a nuestro tiempo, fíjese que estamos hablando de que era un rentero. Era de las personas que ponía renta y que cobraba la renta. Entonces la gente lo odiaba, no quería saber nada de Leví. Jesús, sabiendo eso, lo llama y entre 4 y 6 meses después lo hace uno de los 12. ¿Y cómo es posible? Es que me encanta porque Jesús no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Qué maravilloso es Dios con nosotros, porque después escribe el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Nadie da más referencias acerca del Hijo de Dios como el Rey de los Judíos, como Mateo. Lo estamos mencionando al día de hoy, pero le aseguro que usted y yo nunca lo hubiéramos escogido para hacer algo en la obra, porque lo veríamos. Yo ocupé cuando daba este estudio en la iglesia una palabrita que quizás usted la va a reconocer, algo popular la palabrita, pero Leví era un malacate. ¿Se acuerda usted que había un presidente aquí en el país que ocupó esa expresión para algún tipo de gente? Pues entonces era un malacate. Y Jesús lo escoge al malacate. Pero míreme, escúcheme bien esto, amado hermano. Yo no soy mejor que Leví. Nunca lo fui, ni pretendo serlo. Y con mi respeto le digo a usted, espero que usted también sepa que tampoco es mejor que Leví, que no somos nadie merecedores de nada, pero tenga en su corazón la siguiente convicción. Cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, lo que le está diciendo es, te doy la oportunidad de cambiar. Conmigo puedes cambiar. Cuando Leví capta, entiende, sabe lo que había hecho Jesús y quién era Jesús, y queda quizás atónito ante la invitación, pero entiende que con él puede cambiar, deja todo y sigue a Jesús, porque ya no quería hacer lo que estaba haciendo. Él mismo no quería ser así. Entonces, ante la invitación de Jesús, la oportunidad que le está dando a Leví de cambiar, Leví deja todo y sigue a Jesús. ¿Cómo que no? Cuando Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros que le sigamos, que vayamos detrás de sus pasos, que hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer, nos está dando la misma oportunidad, amados, que cambiemos, que seamos diferentes, que sigamos creciendo, que marquemos la diferencia, que nos demos cuenta que no somos personas que nacieron por accidente o que están ahí para perder el tiempo y solo para existir, sino que podamos entender que Dios tiene un precioso propósito con nosotros aquí en la tierra, no importando nuestra edad, no importando nuestro sexo, no importando nuestra condición material, no importando cualquier cosa. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el secreto de la vida y la plenitud en la vida es encontrarlo, hacerlo y disfrutarlo. Y eso se hace y se puede lograr cuando uno atiende la invitación de Jesucristo de sígueme. ¿Ha oído usted, no es Navidad por supuesto, pero ha oído usted un villancico que dice, al mundo paz nació Jesús? ¿Verdad que sí? Todos lo conocemos. ¿Sabe que ese villancico lo escribió un fulano que se llamó Isaac Watts, así como Watts de electricidad? Y lo publicó en 1719. Haga la cuenta hace cuántos años. El anhelo de ese hombre era al mundo paz. Nació Jesús. Pero después de todos estos años, ¿se ha cumplido eso?
Nació Jesús, por supuesto, pero la paz no ha llegado. De hecho, mi hermano Paco tomó el tiempo para orar por ese sector allá en el mundo donde ahorita hay una cruel guerra. Estamos ayudando como iglesia al hermano Darío González y a su esposa, porque están ahí directamente en la frontera atendiendo a ya literalmente millones de migrantes que están saliendo en la frontera con Rumanía. En la actualidad, hermanos, se expresa con desilusión, y se lo digo porque lo he escuchado, mucha gente acerca de los cristianos. Y a veces hasta los mismos cristianos expresan cierta desilusión del cristianismo, creyendo que el cristianismo no funciona, creyendo que es monótono, creyendo que es religioso, creyendo que es un montón de cosas, y le echan la culpa al cristianismo. Estaba leyendo acerca de una persona que el carro no le funcionaba, y cuando trató de arrancarlo, no le arrancó. Y un carro del año, eso fue como hace unos 3 años, y no le arrancó, y no le arrancó. Y me estaba contando esta persona que un señor que tiene ahí en su casa y que trabaja con él, imagínense el error, confundió el barniz con el que él estaba trabajando en la cochera con el aceite del carro. Y cuando él le dijo que por favor le echara un poquito de aceite, en vez de ponerle aceite, le puso barniz. Si usted ve la viscosidad y el color, se parecen en alguna medida, aunque confundirlo pues realmente es algo insólito, pero le puso barniz al motor. ¿Qué cree que le pasó a ese motor? ¿Verdad? Bueno, fue un desorden ahí tremendo. Trató de encenderlo y por supuesto que el carro no funcionaba. ¿Cómo iba a funcionar con barniz? Ahora, la culpa no era del carro, ni de la marca, ni del modelo, ni nada de eso. La culpa fue de la persona que le puso eso y el motor no funcionó. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si no funciona, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo diseñó? ¿Del que lo hizo? ¿De quien dice que sí funciona? No, la culpa es de quien quiere aplicar o quiere hacer que funcione bajo sus propias normas. No funciona ni va a funcionar jamás así. ¿Sabía usted que la palabra cristiano en la Biblia solo aparece 3 veces? 3 veces. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra discípulo? ¿Alguien tiene idea? La palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. 269 veces. Y la palabra cristiano solo 3 veces. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, hermano, ¿qué somos nosotros? ¿Cristianos o discípulos? Porque hay una gran diferencia. Alguien muere por allá atropellado en algún lado y dicen por allá atropellaron a un cristiano. Y a saber qué tipo de persona era. Se habla de países en términos generales y se dice ese país está cristianizado, cuando la violencia es una de las características principales como nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué diferencia es cuando se habla y se debería de hablar como discípulos? Y yo en esta mañana quiero enseñarle, hermano, quiero compartir con usted la diferencia. ¿Por qué usted y yo debemos de intencionalmente decidir ser no solo cristianos, sino discípulos? Y atender esa invitación que Jesucristo nos hace de sígueme, para que el cambio en nuestra vida de verdad sea genuino. Y antes de que alguien diga, porque suelo escucharlo, ¿verdad? ¿Y por qué insisten tanto en ser discípulos, en crecer espiritualmente si el Señor Jesucristo ya va a venir? De hecho, ya va a venir, ¿verdad? ¿Y para qué si ya somos salvos? ¿Y para qué hacer más cosas? Pues, bueno, en esta mañana vamos a responder esa pregunta. En primer lugar, hermano, ahora sí, vamos a ver aquí. Ahí está. Yo quiero hablarle acerca de discípulos no discipulados. Fíjese que las iglesias están llenas
llenas de gente que dicen que son discípulos, pero que no están discipulados. ¿Ha escuchado usted la expresión a la brava? ¿Qué significa a la brava? Es un poco, es salvadoreña, ¿verdad? Pero ¿qué? Usted lo entiende, es un poco difícil definirlo, pero a la brava, así dice la gente, ¿verdad? A la brava, ¿verdad? Pues hay un montón de cristianos que son a la brava. O sea, ahí van, asisten, tienen años de estar allí y van, se saben los cantos, los versículos, los saludos, el caló cristiano, pero no son discípulos. Una vez yo hice una prueba, porque fíjese que los cristianos nos aprendemos un montón de cosas de memoria. Por ejemplo, Dios te bendiga. Todo el mundo dice Dios te bendiga. Y todo el mundo dice amén. Usted le dice a cualquiera en la calle, Dios le bendiga. Amén, dice la gente. Que ni sabe qué está diciendo ni nada. Pues una vez yo intenté en nuestra iglesia, ¿verdad?, cambiar. Y entonces yo dije, Dios te haga hormiga. Fíjese, yo le decía a la gente, Dios le haga hormiga, hermano. Y la gente quizás escuchaba, Dios te bendiga. Amén, decía la gente. Amén. Gracias a Dios que el Señor no me escuchó y no me tomó en serio eso. Si no, un hormiguero hubiera formado ahí en la iglesia, porque la gente solo repite, solo hace. Mire, la Biblia, nosotros hemos cambiado esto, porque la Biblia claramente dice esto. Usted lo conoce, este pasaje. Por tanto, dijo Jesús, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, esta es la NBI, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, usted la conoce, ¿verdad? Todos conocemos la gran comisión. Pero ¿sabe que nosotros lo hemos cambiado? La iglesia con el tiempo lo hemos cambiado y ahora decimos así: por tanto, vayan y conviértanlos, bautizándolos para que se hagan miembros de una iglesia. Y eso hacemos. La mayoría de los problemas en las iglesias contemporáneas puede explicarse por el hecho de que los miembros de estas no han sido discipulados. Se pelean, se discuten, se desilusionan, se desaniman, hacen un montón de cosas que podrían fácilmente ser superadas con el simple hecho que sea un genuino discípulo. Quiero que busque conmigo, por favor, un pasaje que probablemente pueda ser conflictivo para algunos. En Lucas capítulo 14, por favor quisiera que lo buscara conmigo, ¿verdad? Ahí en su Biblia, en físico, en su dispositivo, como usted lo tenga ahí. Un versículo que, como repito, podría ser conflictivo si no se entiende. Porque si alguien llega y solamente llega y lee un versículo como estos, dice, no, pero yo no estoy dispuesto a eso. Miren lo que dice Lucas capítulo 14 y el versículo 26. Dice así: Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo, decía. Cuando uno lee un versículo de esto, pero aquí lo que Jesús me está diciendo es que aborrezca yo a mi esposa si quiero ser su discípulo, que aborrezca a mis hijos y si quiero ser su discípulo y quiero seguirlo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo me esté pidiendo esto? Ahora, si uno lo lee así, solo a simple lectura, uno tiene problemas con un versículo de esto, porque nadie va a estar dispuesto a hacer eso. Y si uno se pone a pensar, ¿qué prefieres? ¿Estar con su familia a seguir a Jesucristo? Pues uno dice, no, yo prefiero quedarme con mi familia. Y tiene razón, cuando no se entiende, es así como se puede pensar. Pero mire, alguien puede decir, los discípulos que él tenía, los 12, anduvieron con él. Y ellos sí dejaron todo.
Por eso es que Pedro, Mateo, por eso es que Juan y Santiago y Andrés y los demás discípulos crecieron, porque ¿quién no iba a crecer estando cerca del Maestro, de Jesucristo? Pero yo, si lo que tengo cerca es a un pastor defectuoso como Eric Meléndez, o lo que tengo cerca son a otro montón de cristianos que son peores que yo, ¿cómo voy a crecer así? Y uno podría poner esa excusa para evitar ser discipulado o seguir en su crecimiento. Sin embargo, yo quiero decirle que hay algo que sí vincula lo que lograron los 12 y lo que nosotros podemos lograr, sin excusa. Hay algo que sí nos vincula perfectamente y que está a su alcance como estuvo al alcance de ellos. Y es esto: ser como Él. Ellos estuvieron ahí cerquita de Jesús y transformaron sus vidas porque querían ser como su maestro. Habían unos que estaban a su alrededor cerquita frente a él, como Judas u otro montón, ¿verdad?, que no querían ser como él, aunque lo tenían ahí enfrente. Pero los que sí estuvieron cerquita de él y querían ser como él, su vida se cambió, su vida fue transformada. Ahora, este deseo, esta oportunidad, también la tiene usted, también la tengo yo. Y yo puedo decir intencionalmente: yo quiero ser como Jesús. ¿Sabe por qué es que la mayoría de cristianos no quieren ser como Jesús? Le voy a decir francamente, a mí me dolió descubrir esto en mi propia vida, pero lo descubrí gracias a la misericordia del Señor. ¿Sabe por qué es que la mayoría de cristianos no quieren seguir, no quieren ser como Jesús? Porque fíjese que creen que Jesús no es inteligente. Creen que Jesús sí es religión, es algo espiritual, es algo que tiene que ver con rituales. Pero cuando yo me puse a pensar, a mí me gusta tocar la guitarra, ya le dije que el hermano Paco fue uno de mis maestros, a mí me encanta tocar la guitarra. Pero cuando yo me pongo a pensar, wow, ¿cómo hubiera sido Jesús si hubiera sido guitarrista? ¿Usted cree que hubiera sido un guitarrista así, digamos, mediocre, pasajero? Yo creo que hubiera sido el mejor guitarrista que existía en la época. Póngase a pensar, si Jesucristo hubiera sido médico, ¿cómo cree que hubiera sido Jesús? De esos médicos mentirosos que a uno le andan inventando cosas y porque no hayan respuesta a la enfermedad que uno tiene. Y mi hijo mayor es médico y mi hermano también, pero por eso lo digo con respeto. Si Jesús hubiera sido mecánico de carros, ¿usted cree que Jesús hubiera sido de esos mecánicos? Si a usted le pasa, si usted es igual a mí, le ha de haber pasado cosas con los mecánicos, ¿verdad? Que no le hallan y dicen aquí y dicen allá y no es así la cosa, ¿verdad? ¿Cómo cree que hubiera sido Jesús? Yo me puse a pensar, si Jesús hubiera cantado entre las personas que tan bonito cantan ahí en alabanza, ¿cómo cree que Jesús hubiera cantado? ¿Cómo cree que Jesús hubiera dirigido? ¿Cómo hubiera sido Jesús en esto? No lo queremos seguir porque de alguna manera se nos ha metido la idea que Jesús no es inteligente, que no puede hacer algunas cosas, que no es capaz ni conoce mucho acerca de lo que nosotros hacemos. Pero no es así. Si Jesús fuera lo que usted es, sería el mejor. Y yo soy inteligente cuando entiendo que estar cerca del mejor es lo mejor que me puede pasar a mí. Porque entonces Jesucristo puede transformarme y guiar mi vida. Ahora, en el corazón de alguien que quiere ser un discípulo, esto de seguir a Jesús es un anhelo, es una intención fija, es una decisión intencional, donde usted y nadie más decide: yo quiero ser como Jesús, sin ningún obstáculo. Ahora, fíjese que, y le recomiendo, si a usted le gusta leer, le recomiendo un
autor de libros llamado Dallas Willard. Trato de tener todos sus libros porque es de los mejores escritores cristianos. Él definió la palabra discípulo como esto, fíjese. Esta es una porción de uno de sus libros y dice así: es alguien quien, decidido a ser semejante a Cristo y por tanto a vivir su fe de manera práctica, sistemática y progresiva, reorganiza sus asuntos para lograr ese fin. En contraste a alguien que no es discípulo, tiene algo más importante que hacer. Nadie aquí va a amanecer mañana siendo espiritual. Y mañana lunes en la mañana va a amanecer así como, wow, me siento espiritual. Ayer tenía mal carácter y ahora ya no lo tengo. Ayer nada menos estaba súper indisciplinado en esta parte de mi vida y he amanecido bien disciplinado hoy. Ayer no hablaba inglés, fíjese que ahora amanecí bilingüe. Eso no va a pasar nunca. Ayer era un cristiano mediocre y hoy soy, wow, un gran cristiano. No, eso no pasa así por así. Eso no es así. Eso pasa cuando alguien intencionalmente decide ser y hacerlo. Si no, no va a pasar nada. Y por eso es que hay un montón de discípulos que solo van, pero no están discipulados, porque no han decidido intencionalmente ser como Jesús, que es la meta fundamental y la meta principal en la vida cristiana, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Los que deciden no ser discípulos de Cristo tienen una deprimente lista de seguridad, de reputación, de riquezas, de poder, de indulgencia sexual o simplemente distracción o adormecimiento, y no van a poder cambiar ni van a poder dejar eso y van a ser así permanentemente porque han decidido no serlo. Pero el ser discípulo de Cristo puede transformar nuestras vidas y quitarnos aquellos que tanto nos golpea en la vida. Por ejemplo, no vaya a levantarme la mano, pero ¿alguien aquí tiene mal temperamento? Así que ¿por qué me bebo? Así que se levanta de pie izquierdo y hoy no se me acerca nadie. Estamos aconsejando a una pareja que se va a casar con mi esposa y ya les dije que en la siguiente reunión vamos a hablar sobre el temperamento. Y se pusieron a reír los dos, y cuando yo pregunté, ¿y quién de los dos es el más enojado? ¿Verdad? Ahí inmediatamente se definió ahí quién era. Ahora, mire, quiero decirle algo y una buenísima noticia. Si alguien decide ser genuinamente un discípulo de Cristo, ¿sabe que puede cambiar su temperamento? Lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Ser como Jesús. Claro, el carácter, pero hasta los niños querían estar con Jesús. El Pedro es el que les decía, vaya por allá. Ya me lo imagino a él hasta con el pie espantando a los niños así. Y él dijo, dejen que los niños se acerquen. Todo el mundo quería estar con Jesús. Todo el mundo quería estar con Jesús. Que debe haber sido súper lindo estar con Jesús. Por supuesto que sí. Fíjese que hay otro fulano, este señor que es Bonhoeffer, era un alemán, es un líder, pastor también alemán, que se oponía al sistema nazi de ese tiempo. Escribió esto: la falta de discipulado cuesta una paz verdadera, una vida traspasada por amor, una fe que ve todas las cosas a la luz de la dirección total de Dios para el bien, una esperanza que está firme en las circunstancias más desalentadoras, un poder para hacer lo que es correcto y resistir las fuerzas del mal. El yugo de Cristo en forma de cruz es, después de todo, un instrumento de liberación y de poder para quienes viven bajo él. Amado hermano, es una decisión intencional si usted quiere solo ser cristiano o si quiere ser un discípulo de Cristo y seguirle.
Debido a esto, fíjese que también la palabra de Dios habla de los cristianos insípidos, ¿verdad? Yo me imagino que aquí hay personas que saben cocinar muy bien, ¿verdad? Cuando hablé de quién comía más, pues quizás todos mencionaba ahí la hermana que comen bastante, a saber, ¿verdad? Pero, ¿qué entiende por la palabra insípido? Insípido, ¿qué es insípido? Sin sabor. ¿Ha comido usted comida insípida? ¿Y qué hace? Depende de dónde esté, ¿verdad? Porque si está ahí invitado y hay comida insípida, bueno, ni modo, ¿verdad? Mi esposa sabe muy bien, yo no puedo cocinar, fíjese. ¿Habrá algún hombre igual a mí aquí que no pueda cocinar? Yo no puedo cocinar. Bueno, yo puedo hacer huevo picado. El hermano Walter está levantando, las 2 manos levantó el hermano Walter. Por si no sabían, ¿verdad? O sea que asumo que los demás sí pueden cocinar. ¡Wow! Me asombra. ¡Qué bendición, Paco! Tienes una iglesia de cocineros. Bueno, yo llego hasta huevo picado, café, lo normal. Huevo duro. Huevo duro. Vaya, cosas así, sofisticadísimas, ¿verdad? Vaya. Me tocó cuidar a mi mamá. Ella ya está en la presencia del Señor por 5 años. Ella padeció Alzheimer. ¿Y sabe que me tocó en varias ocasiones cocinarle? Yo le hablaba a mi esposa, ella está en su oficina y yo le hablaba, Lila, mira, ¿y qué hago aquí? ¿Qué le pongo? ¿Y qué hago? Porque no hallaba qué hacer en la cocina. Una vez, hermano, lo más difícil que he hecho en mi vida en cocina es bistec. Me atreví a hacer un bistec. Mi esposa me dio las instrucciones claritas cómo tenía que hacerlo. Se me olvidó un detalle, no le puse sal. ¿Se imagina usted? ¿Verdad? Ahora yo feliz con el bistec, mira, tomó el color y quedó bien, y se lo pongo a mi mamá, ¿verdad? Y cuando damos el primer pedacito ahí, voy sintiendo yo aquella cosa, puro trapo, pura chancleta, simple, sin nada, ¿verdad? Ahora a mí me encantó, ya prácticamente no podía hacer mucho, que mi mamá se lo comió todo y me dijo, estaba bueno, hijo, ¿verdad? Ay, hasta ahora pues a mí me conmueve, ¿verdad? Pero nunca más he vuelto a hacer bistec, ¿verdad? Ahora, mire, la Biblia ocupa esta palabra. Dice en Mateo 5:13, a los cristianos, ustedes son, el que dice, la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿verdad? Hasta la sal, ¿verdad? ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Esto de ser la sal no es automático, hermano. No es que cuando nos convertimos nosotros, si alguien levanta su mano y quiere estar, entonces ya es sal. Sí, hay una salvación que se lleva a cabo, por supuesto, y gracias a Dios por la salvación incondicional que tenemos en Cristo. Pero llegar a tener sabor para hacer algo en la tierra implica la decisión intencional de ser como Jesús, de querer ser discípulo. De lo contrario, nosotros se puede perder el sabor. Se puede perder el sabor. Debemos examinarnos profundamente y ser totalmente honestos con nosotros. Si hay cosas más importantes en la vida que ser como Jesús, entonces aún no soy un discípulo de Jesucristo. Debemos de ser honestos y decírselo al Señor. Es que, mire, bueno, mi hermano Paco me supera, pero yo tengo un poco más de 40 años de estar en las cosas del Señor. Tengo, ¿qué? 44 o 45 años quizás de estar en las cosas del Señor, de haberme convertido, ¿verdad? Y una de las cosas tristes que yo me he dado cuenta, ¿verdad? No es en términos generales, gracias al Señor, pero que en las iglesias se finge bastante. Se finge. Mire, se lo cuento como testimonio mío para que haya transparencia al respecto.
A veces nosotros hemos ido a la iglesia, y yo siendo ya el pastor, no es el caso de ahora, ¿verdad? Pero yo siendo ya el pastor, ¿qué nos hemos peleado con mi esposa? Si usted como esposo es igual a mí, y hay matrimonios aquí, ¿se pelea usted con su esposa? ¿O se pelea con su esposo? ¿Se dan duro? O sea, no estoy hablando de así, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿verdad? Pero espero que no sea así. Pero hay conflictos matrimoniales, ¿verdad que sí? Ahora, las mujeres no entienden que los hombres casi no nos equivocamos. Y por eso es que siempre van a haber conflictos, ¿verdad? Porque qué barbaridad, no logran captar eso. Bueno, entonces yo soy el pastor. Acabo de pelear con mi esposa en la mañana porque nos agarró la tarde, porque alguna cosa en particular, porque dejé la toalla donde no tenía que dejarla, alguna cosa, ¿verdad? Y si estoy hablando algo inspirado de parte del Señor, es Dios hablándole, hermano, pero estoy ahí es una cosa aparte, ¿verdad? Alguna cuestión en particular. ¿Y sabe cómo llegamos nosotros a la iglesia? Buenos días, hermanos, qué bendición, qué alegría verles. Y en el corazón yo voy peleado con ella, pues. Ahora, yo me he dado cuenta que en las iglesias somos así. ¿O no es cierto? Mire, tenemos que ser honestos con el Señor, y concretos, y directos, y transparentes. Mi hermano mayor, a quien conoce también mi hermano Paco, él es nefrólogo, él es especialista en trasplante renal, ¿verdad? Entonces, curiosamente, su principal afectación física, mi hermano, son los riñones. Él padece de cálculos en los riñones y siempre ha padecido de esto. Se los han sacado varias veces y vuelve a padecer. Ahora, imagínense, solo somos dos, él y yo. ¿Y qué cree que yo padezco también de eso? A mí también me dan dolores nefríticos y no recomiendo absolutamente que le dé a usted si nunca le ha dado, gracias al Señor. Pero ese es un dolor espantoso. Dice mi hermano que es el único dolor que se parece al del parto de una mujer, ¿verdad? Y yo quiero decirle, he tenido 3 niños en la vida, ¿verdad? Porque en realidad es un dolor espantoso, espantoso. Una vez una hermanita a la iglesia llega y me dice, hermano, mire, aquí le traigo la fórmula para que se le quite y nunca más vuelva a tener cálculos en la vida. Y me lleva un bote con un montón de cosas ahí, de colores y plantas y raíces y no sé qué. Y cuando lo voy viendo yo, y me dio como cosa, tómeselo, hermano, 3 veces al día y se le van a quitar. Ahora, mi hermano me ha dicho así, o le haces caso a la gente, a los cuentos de la gente, o me haces caso a mí. Tú decidís, ¿verdad? Ahora, yo le hago caso a él. Lo hago todo lo que él es nuestro médico. Entonces le tuve que decir a la hermana, gracias, hermana, gracias por pensar en mí, pero no me lo voy a tomar. Fíjese, no me lo voy a tomar. La hermana se sintió triste, por supuesto, yo con mucha pena, pero le dije la verdad, hermano. Le dije la verdad y le dije, no lo hago porque he hecho un compromiso de creerle a mi hermano y voy a hacer lo que él me ha dicho que haga. Yo creo que jamás deberíamos decir que confiamos en un doctor si no estamos dispuestos a obedecer lo que él nos dice. Yo creo que jamás deberíamos de decir y creer en un maestro, en un mecánico, si no estamos dispuestos a creer lo que nos dice, porque eso es fingir. Pero si yo decido creerle a Jesús, y hagamos lo que Él nos dice, sin fingimiento, para que no perdamos la sal, para que no perdamos el sabor como la sal que somos y nos volvamos insípidos. Como verdaderos seguidores de Cristo no estamos bajo un sinsentido. Tenemos que hacerlo, tú debes de hacerlo, sino bajo la plena libertad de elegir de nuestro corazón hacer todo lo que agrada a Dios. Como alguien una vez definió la palabra gracia y la definió así: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y después haz lo que quieras. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito.
Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, yo puedo hacer lo que se me antoje. Porque mi prioridad va a ser seguir las instrucciones de nuestro Señor. Debemos ser intencionales, hermano. Quiero terminar. Bueno, esta es una pregunta. ¿Solo soy un discípulo o solamente soy un cristiano de acuerdo con los estándares actuales? Pero quiero terminar con esto, hermano. Mire, algo más que solo cristianos. Alguien puede decir, Eric, pero ¿y por qué hablar tanto de ser discípulo, de crecer, de seguir a Jesús, de ser como Jesús, de seguir sus pasos? Yo le quiero dar 3 razones y con esto quisiera que quedara en su corazoncito, en su mente, por qué es que tenemos que tomar la decisión de ser genuinos hijos de Dios, y no solo cristianos, discípulos de Jesucristo. Mire, en primer lugar, para no ser aprovechado. ¿A qué me refiero con esto? A mí me encantó que leyendo precisamente Dallas Willard, él ocupa una palabra que dice los cristianos vampiro. ¿Conoce usted algún cristiano vampiro? ¿Sabrá qué es un cristiano vampiro? Son aquellos que solo se aprovechan de la sangre. Y decía él, ya son salvos. Ya la sangre de Cristo me lavó mis pecados y me perdonó. Ya no necesito nada más. ¿Sabe que eso es aprovecharse del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Llevar la vida que queramos llevar es solo aprovecharse y disfrutar del perdón a costa de la muerte de Jesús y no querer tener nada más que ver con Él. Eso es ser aprovechado, porque murió, sufrió, aguantó todo lo que quiso y lo que tuvo que aguantar para que usted y yo fuéramos como Él. Es totalmente injusto que uno que se diga ser cristiano solo quiera la sangre, solo quiera salvarse, sin decidir intencionalmente ser como Jesús. Un fulano de apellido Tozer, que quizás algunos de ustedes le conocen, dijo: una herejía notable en nuestro tiempo es el concepto ampliamente aceptado de que los humanos pueden aceptar a Cristo solamente porque lo necesitan como Salvador y que tienen el derecho a posponer la obediencia a Él tanto como se quiera. No puede ser así. Y si hemos decidido ser así, es porque solamente nos estamos aprovechando de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otro escritor llamó a ser nosotros intencionales en la decisión de creer en que Jesucristo es más inteligente que nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Y en cualquier área donde usted crea que Él puede dar la información que requiere, Él es suficiente, Él es autosuficiente y tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir nuestra vida. ¿Cómo podríamos confiar en que Jesús sí perdona nuestros pecados, pero que no estaba en lo correcto cuando Él nos daba lecciones a seguir? No se puede. Si usted de verdad cree que Él tiene la clave para saber vivir, querría estar tan cerca de Él como pueda y seguirlo para siempre. ¿Por qué? Otra cosa, ¿por qué necesitamos ser discipulados? Porque si no, hermanos, vamos a ser cristianos derrotados. El ser humano no tiene que hacer nada para perderse, se pierde, naturalmente se pierde. El pecado a uno lo lleva y lo arrastra por diferentes lugares. No tiene que hacer absolutamente nada para perderse. Lo curioso es que en el fondo cada ser humano, si usted es igual a mí, cuando pecamos, sabemos que esto nos entristece y lloramos por ser así. Pero no podemos ser buenos. ¿Ha escuchado usted la frase: no, si él es un pan de Dios? No, si ella es un pan de Dios. Mire, no es así. Cuando está solito, cuando está solita,
La cosa cambia. Pero cuando alguien decide ser como Jesús, entonces deja de ser una persona derrotada, porque tiene la opción de elegir cumplir lo que Él nos pide que cumplamos. Y por eso Jesús dijo, solo se lo leo en Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, pero que la verdad, y Él es la verdad, os hará libres. Ahora, un comentario actual es que es bien difícil encontrar personas confiables en este tiempo, ¿verdad? Cuando alguien va a trabajar en nuestra casa, un albañil que tiene que hacer algún trabajo, un mecánico, es bien difícil encontrar a alguien confiable. Pero fíjese que un hijo de Dios genuino, un discípulo de Dios genuino, realmente que ha decidido obedecerlo, obedecer a Jesús, sí se puede volver a ser, llegar a ser una persona confiable. Ya no va a ser una persona derrotada, ya no va a ser una persona aprovechada. Y en último lugar, porque si no somos discípulos, fíjese que esto es bien, a mí me golpea, pero internamente vamos a ser sucios. Sucios porque solo uno sabe aquellas batallas que nadie más se da cuenta. Solo uno sabe si hay duplicidad o no en mi personalidad. Solo uno sabe con todas aquellas cosas que tenemos que estar luchando y que nadie se da cuenta. Solo uno sabe las derrotas, las tentaciones y los momentos difíciles que no sabe qué hacer y que tiene que sobrellevar y que lo hace fingir que es así. Pero cuando alguien decide ser un discípulo, hay una hermosa promesa en la palabra de Dios. Gálatas 5:22, tal vez usted lo pueda de memoria o lo pueda repetir conmigo. Dice, en cambio el fruto del Espíritu, y da 9 características del fruto del Espíritu. ¿Se la sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice después, contra tales cosas no hay ley. Como queriendo decir, pueden obtener de eso la cantidad que quieran. No está restringido para nadie. Qué hermoso. Totalmente diferente a estar sucio internamente. Amado, yo le quiero dejar en esta mañana el desafío o hacerle pensar para que si solamente usted ha decidido ser cristiano, está bien para iniciar. Pero Jesús lo que nos dice en esta mañana, al igual que lo dijo a sus primeros discípulos, es: sígueme, sígueme. Nos está dando la oportunidad de cambiar. Nos está diciendo: yo te veo como lo que puedes llegar a ser. Nos está diciendo: no me importa lo que has hecho, lo que has cometido, cómo te ha ido, no me importa. Sígueme. Porque te voy a demostrar la calidad de persona que eres. Lo extraordinario, disculpe que ocupe otra vez esta palabra, pero que no eres el malacate que crees que eres. Te voy a demostrar que eres tan valioso para mí, que si yo tuviera una refrigeradora, tuviera una foto tuya para estarte viendo todos los días, solo a ti, y agradeciendo por tu vida, por quién eres. Y si en algún momento se ha desanimado o ha dicho: ¿para qué crecer? Estoy tranquilo, no quiero seguirlo tan seriamente. Por favor, piense que se va a volver un cristiano aprovechado, un cristiano derrotado y un cristiano sucio internamente, lo cual no es la voluntad del Señor. Le voy a pedir, hermano, que incline su rostro, que cerremos nuestros ojos y que oremos en este momento para concluir. Sí, Padre Celestial.